Hola, hola. El día de hoy voy a hacer una reseña de un texto que no debería no pertenecer al ámbito ciencia, y tampoco propone un tema filosófico para analizar, que es lo que voy a estar haciendo dentro de este próximo año ya, porque estoy terminando otro libro antes de empezar con Aristóteles. Y todavía me quedan un par de reseñas a otros textos que ya me leí. Así que, bueno. El título, como lo puse en el texto, se llama Historia Secreta Mapuche 2. Yo de historia, nada, un cero. Yo en historia no me manejo mucho, o sea, tipo fecha ni verga así, a menos que me causen gracia. Si no, no. De historia no soy, así que si la persona que está viendo este video quiere saber acerca de los mapuches y cosas así, no soy el más indicado. Ahora, si quieres saber de ciencia, y quizás sí, ahí se llama el indicado. Pero por el momento de historia no, y creo que en el futuro no tampoco, porque no creo que sea mi foco. Pedro Cayuqueo, Historia Secreta Mapuche 2. Las partes, voy a analizar yo creo que dos partes. Una, el tema de la productividad, así como ver la parte como ya sabe. Deberían saber, si no, vean los videos ¿cómo se llama esto? Como de grupitos, que se llama lectura. Y vayan al video bioética, donde se presenta o presentamos o empiezo a meterme en el tema de el análisis filosófico de comportamientos éticos dentro de prácticas biológicas. Y como lo expuse ahí, y no lo hace el texto que estábamos leyendo, propuse el tema de la agricultura, por ejemplo, en análisis ético de la agricultura. En este caso se toma, en este caso yo lo voy a tomar aquí, desde esta lectura voy a tomar ese análisis, para después con el tiempo, con los años, bueno, lo que quiera el tiempo, ¿cierto? Ir perfeccionando quizá. A mí me gusta el tema de la agricultura, la tierra y todas esas cosas así. Entonces el debate y el discurso y la palabra y los textos siempre van a estar. Así que esto es como un poco más de introducción a la parte ética relacionada con el tema de la productividad, el tema de las tierras, el tema de la productividad agrícola, etc. ¿Ya? Y para hacer una especie de contexto, bueno, yo estoy en el territorio chileno, por si no lo notaron por mi acento, weón. Los mapuches habitaron Chile, lo que ahora es el territorio de Chile y lo que ahora es el territorio de Argentina. Aquí el Pedro, el escritor Pedro, se basa más en la parte argentina, o sea, perdón, en la parte más chilena, es lo que voy a leer ahora, pero en los dos textos toma Argentina y Chile por igual. Lo que voy a leer ahora es parte más de Chile. ¿Ya? En estos momentos, en la sociedad chilena cuestiona y transparenta tantas cosas: la mala política, los abusos del modelo económico, la desigualdad que nos violenta día a día. Bueno sería detenernos a examinar también nuestro pasado común, y desde allí sacar un par de lecciones. El primer tomo de esta saga trató sobre el país mapuche independiente y las guerras que en la segunda mitad del siglo XIX nos hicieron los estados de Chile y Argentina, desconocidas por la mayoría. Historia Secreta Mapuche 2, en cambio, trata sobre la persecución y el despojo territorial que sobrevino a la derrota. Es decir, lo que sucedió inmediatamente después. Mucho del conflicto que enfrentamos tiene en el contenido de ambos libros una explicación bastante lógica: las disputas por tierras, los desfiles de loncos por tribunales, los atentados a camiones, los crímenes en manos de carabineros, la muerte de lado a lado que cada tanto nos golpean y entristecen. Hablamos de un conflicto que no tiene causas tan complejas como para seguir como país o como sociedad haciéndonos los lesos. Basta escarbar un poco y aparecen, como una herida abierta. Son deudas que además nos golpean a la cara. Curar esas heridas, pasar por sincerar las cosas, por transparentar esta mala historia. Chile, nos gusta repetir en estos días, por fin despertó. Que ese despertar signifique también un mirarse en el espejo,
Sepan que en ese reflejo moreno, indígena, mestizo, las nuevas generaciones de chilenos y chilenas de seguro encontrarán parte de las respuestas que andan buscando. Y junto a ellas nos encontrarán también a nosotros, sus verdaderos ancestros. Lo leo rapidito porque es parte del texto. Y mi intención, como todo, es que ustedes lean y fomenten la lectura de ustedes. Y yo no voy a andar resumiendo ni haciendo huevadas. ¿Está bien? Bueno, y después subo un video. Resumen de... Nah. Bueno, el libro... Bueno. O sea, yo para basarme... Si algo he aprendido gracias a la universidad es intentar buscar fuentes confiables de información. Una de ellas es, por ejemplo, mirar directamente la bibliografía y ver cuáles son los escritores que toma en cuenta. En este caso, Pedro Cayuqueo me gustan lo que hace porque no toma, por ejemplo, él es mapuche. Entonces no toma solamente la mirada de qué decían los mapuches en ese tiempo, sino que toma todo lo contrario. O sea, toma lo que decían todos los chilenos en esa época de los mapuches, lo malo, y toma lo que decían los mapuches, y toma lo que decían los extranjeros, y toma lo que decían otros extranjeros, y toma lo que decían los naturalistas que venían, toma de todos los puntos. Entonces a mí me gusta eso porque al final lo que intenta es no darte una opinión basada en su propia experiencia como mapuche, sino que intenta darte como una visión total para que tú después justifiques, o sea, o argumentes o tomes la decisión de qué es lo bueno, qué es lo malo, quién eran los buenos, quién son los malos, por ejemplo. ¿Ya? Y claro, el caso clave, Diego Barros Arana. Bueno, yo creo que nunca voy a leer un libro de historia general de Chile. O quizás sí, cuando sea muy, muy viejo o no sé. Lo dudo, porque no es de mi interés, pero algún día quizás sí me interese. Y lo dudo, pero prefiero leer historia general, que son, no sé, páginas de 700 mierdas con fechas, con todo. Pero preferiría y me gustaría más leer eso que no sé, un libro de, no sé, ahora te digo Harry Potter. Prefiero leer un libro de historia, leer esos libros. No digo que son buenos, uno lo siento más, te digo, para dejar de ser más idiota. Acá hay un texto que se llama algo así como la historia, los terrenos. Mira, acá hay una que se llama el Charles Darwin's. Obviamente vamos a leer los textos de Charles Darwin, que por ejemplo escribió un texto en 1839, se llama Viajes de un naturalista alrededor del mundo. Está en línea y habla de los mapuches, por ejemplo. O no de los mapuches directamente, pero relación con el texto tiene, por algo lo puse aquí. Hay varios otros naturalistas que no logro buscarlo ahora. Hay, por ejemplo, donde tocan el tema de la agricultura. No lo encuentro. Es que era un PDF. Era como que te daba el PDF a leerlo a directo. Pero están algunos textos, están en línea. De algunos de los escritores que él puso aquí para basar. Pero ese, bueno, claro, Darwin sí o sí va a tener que estar en el repertorio. Por ahora sigo con Newton y, bueno, Newton Aristóteles ahora. Pero en su momento Darwin va a tener que estar y le voy a tomar mucho peso a Darwin porque siento que información de biología cero, cero en relación con lo que hay de astronomía. Y a pesar de que hay mucha astronomía, igual hay respuestas o preguntas medias que no deberían ser. Pero bueno. Voy a buscar la página que le quiero hacer esta especie de análisis y vuelvo. Segundo. Bueno, un segundo para mí van a ser minutos. Ya. Aquí esto es para el que lo esté leyendo y quiera ver que mi análisis no está tan malo o tan perdido. Es la parte del título El robo del siglo, indios malos en tierras buenas. Más o menos la página 197, si es que lo compran original. No sé cuál es la versión pirata de este texto. No es que no compre pirata. No, compraba piratas. No importa. Hay escritores que no se merecen el dinero de sus weas.
Voy a leer una parte donde dice... donde están hablando del tema de que los mapuches no cultivaban la tierra donde trabajaban. ¿Ya? Aquí retomo, dice, tierras improductivas, le llama la prensa en sus titulares. Me lo han cuestionado desde importantes empresarios a ciudadanos comunes y corrientes. En más de alguna de mis charlas a lo largo del país, Pedro, ¿para qué quieren tierras si no las hacen producir? Una de las tantas preguntas infaltables. ¿Y por qué deberían los mapuches necesariamente explotarlas para el mercado? Se pregunta uno, ¿no será que en esta milenaria cultura existe un paradigma distinto para definir lo que el Winca entiende por economía, bienestar, progreso y desarrollo humano? ¿Cuántos políticos y empresarios saben de qué se tratan conceptos como Itrofil Moyen, Cumen Felen, Cumen Moyen y Normoyen? No sé si se pronuncia así, pero lo leo así. Bueno. Y sin embargo, para muchos el mapuche sigue siendo un flojo, un holgazán, aquel viejo obstáculo para el progreso. Tal fue y sigue siendo la poderosa influencia que ejerció el discurso de Barros Arana en lo más profundo del alma nacional. Ya, esa parte no va ahí, dejarla ahí. Primero que nada, bueno, por lo que leí el texto, por lo que he aprendido un poco más de lectura propia, los mapuches no se dedicaban tanto a cultivar. Primero porque su actividad esencial era el vacuno, la oveja, la crianza de animales. Eso es donde se demuestra o donde quedan sus rastros, por ejemplo en el tema de el caballo chileno, ¿qué le llaman? Ese caballo chiquitito que puede pasar monte en monte y no le pasa nada, ya. Por ejemplo, ese chileno, eso yo lo digo porque lo vi en biología evolutiva, lo tomaron como ejemplo para comentar el tema de la selección artificial. Ese tipo de caballo lo modificaron los mapuches. Selección artificial hicieron los mapuches con ese caballo. Porque los mapuches hacían intercambio de la parte que ahora es Chile con la parte que ahora es Argentina, de vacuno, de eso. Que actualmente grupos que ahora son chilenos, que ellos no se identifican como mapuches, siguen haciendo esta misma práctica. Y siguen llevando vacuno de frontera a frontera en la misma travesía que los mapuches llevaban haciendo desde que el caballo llegó a sus tierras y desde que el vacuno y todos esos animales llegaron a sus tierras. Algunas otras prácticas, por ejemplo, como la doma del caballo, la doma india creo que le llaman en el sur, claro, viene también de los mapuches. Aquí también comenta el tema de que los mapuches eran muy buenos con el caballo, con todo con lo relacionado con el caballo, y claro, esas domas las perfeccionaron los mapuches. Entonces era porque no se dedicaban, su actividad principal no era la agricultura o cultivar, sino más bien el tema de la crianza de animales. Entonces por eso el que sabrá un poco de esos temas, si tú no necesitas cultivar hectáreas, sino que necesitas a veces tener lugares libres para animales, para que puedan correr, etc. De hecho se ve mucho, por ejemplo, aquí en el sur, aquí en Chile, perdón, es bueno el tema de las carreras de caballo. Y los caballos, ven, no sé, son 12 caballos, por ejemplo, y tienen 58 hectáreas para un par de caballos. Sí, puede ser, no sé, ahí entramos en otro análisis. Aquí mi mirada va más al tema del término productividad de las tierras. ¿Ya? Como bien dice aquí, ¿por qué uno debería sacarle provecho siempre a los recursos naturales? Claro, uno podría decir, no, porque así se avanza. Bueno, puede ser, porque no, que si cultivamos mucho, vamos a tener mucha comida. Claro, como ahora no tenemos la tecnología suficiente para rendir mucha comida, o actualmente hay mucha comida, que todo el mundo come bien en el mundo, digo. Bueno, claramente no pasa, nótese el sarcasmo. No pasa, hay gente muriéndose de hambre todavía y hay gente que no tiene acceso a agua potable cuando hemos mandado gente a la luna. Ese es mi interés desde el punto de vista, como ya lo habíamos dicho, desde el punto de vista bioético, el tema de que qué tan productivo tiene que ser la tierra, porque esencialmente hay que producir la tierra. Y
aquí voy a abarcar otra parte del texto y con esto cierro. Ya, aquí voy a leer otra parte del texto que para como dar un contexto, se trata de que el Estado chileno empezó a traer muchos extranjeros a Chile para habitar territorio que los mapuches no podían abarcar, por así decirlo. Pensemos que, por ejemplo, 10 hectáreas no podía estar en las 10 hectáreas cuidándolas y que en algún momento cualquier gil con un par de armas militares te puede llegar a tomar tu terreno. ¿Qué es lo que pasó? Más o menos. Entonces, de las personas que llegaban, no tenían. En el sur se trabaja la tierra, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que no habían sectores donde cultivar. Y habían muchas selvas en el parte del sur todavía quedan reservas nacionales y algunas no tan nacionales, son reservas igual, donde hay mucha vegetación. Y aquí hay una parte principal, la voy a leer. Fue el caso de la selva Chanchán al suroeste de Osorno, que ardió por más de 3 meses y produjo que Valdivia y otras ciudades estuviesen por semanas bajo una densa capa de humo. Es la primera catástrofe ambiental documentada en Chile y consta incluso en la memoria de su principal responsable. Sucede que las tierras cultivables y productivas cercanas a Valdivia eran escasas, siendo su característica más bien la espesa selva y algunos pocos llantos habitados por labradores y ganaderos, huilliches, y el resto una esponja saturada de agua. Así describió la zona el naturalista británico Charles Darwin en su excursión en el año 1835. ¿Esto a qué va? Es que los colonos dijeron, acá hay pura selva, ¿qué es esto? Yo necesito cultivar. Prendieron fuego a toda la cuestión mierda y ahí se pusieron a cultivar. Esto me recordó a dos casos. Uno, claro, el caso típico chileno, donde un territorio cuidado, donde hay una biodiversidad brutal, donde hay que cuidar, como ya lo vimos en el texto Biodiversidad de Plantas Nativas de Chile, esa crítica que yo hice al tema de la productividad o porque tenemos que cuidar las cosas porque nos dan beneficio, si no lo han visto vayan a ver igual, y la importancia de cuidar la naturaleza, porque hay muchas cosas que no sabemos de ella y que si se destruyen nunca vamos a saber. Esto lo digo con énfasis porque me da rabia. Me recuerda al caso de Chile, donde hay sectores donde no se puede trabajar porque el Estado los protege. Y por una de esas cosas se incendia. Y después del incendio se pone una empresa que hace años estaba buscando la licitación para construir su cagada empresa ahí, porque quizás ahí pasaba un río y que ese río ahora lo usan para cultivar cierto producto. Eso aquí en Chile como que a los chilenos o a la prensa o al Estado le parece como normal. Uy, tenemos un lugar que cuidar. Oh, se quemó. Bueno, lo vendemos. Ya no hay lugar que quemar. O sea, ya no hay lugar que cuidar. Si se quemó, no hay lugar que cuidar. Entonces, vendámonos por la platita. Otro lugar asqueroso. Asqueroso que me recuerda. Brasil. Con su magnífico presidente de todos los dioses de la estupidez, quemando todo el Amazonas. Una estupidez brutal. O sea, Chile tiene selvas, sí, pero no tan selvas como la selva del Amazonas, po. Recordar que en el Amazonas hay animales, no sé, como que no necesitáis ni siquiera viajar a África para ver animales tan espectaculares como los que se encuentran en el Amazonas. Y literal, muchos de ellos están extinguiendo cuántas especies de cuántas bacterias quizás no hemos conocido y ya no vamos a conocer porque hay sectores enormes que prendieron fuego y se demoraron meses en apagarse o quizás ni siquiera querían apagarlo. Y lo mismo pasa, o sea, todo por el sentido, porque no existe un sentido de uy, que no hay espacio para no vivir, qué sé yo, o sea, no sé, yo prefiero ver a la naturaleza ser naturaleza dentro del estado salvaje que tener a mi planta súper exótica en mi casa sola, recibiendo una luz, no sé, prefiero ver a la naturaleza convivir en la biodiversidad de las bacterias, la biodiversidad de las flores, la relación de la planta con un pájaro, el pájaro con todo, todo.
O sea, a mí el sentido de biología es ese, no el sentido de, uy, yo voy a matar todos los seres vivos, pero voy a dejar uno. Entonces, ese uno lo voy a estudiar y no sé qué hueá es la hueita. No, no. De hecho, eso, ¿dónde está mi crítica en el tema de los zoológicos? O sea, el animal no se estudia, no se preserva en un estado donde no es natural, porque su estado natural es lo salvaje. No una boa, por ejemplo, no una boa, una serpiente que coma una vez por mes. El estado, en lo hermoso de ver a las serpientes, por ejemplo, los reptiles, es su estado salvajismo puro, donde comen 1 o 2 veces al año, donde tienen que sobrevivir frío, calor, sin agua, y que tú las veís y apenas ven una presa, ¡pah!, la comen con una velocidad, etcétera. No verla en un zoológico, en un pedazo de vidrio de 20 por 10 por 5, donde le comen todos los días, donde voy al zoológico, me saco una foto. Para mí eso es una weá estúpido, ¿qué es eso? Lo único que siento es como esa cosa antropocéntrica de lo que dice Sánchez cuando se analiza el Palacio de Versalles en Francia, que lo que hacían, la arquitectura que estaba detrás de, por ejemplo, nivelar los árboles, no era otra más que darle a entender que el rey estaba sobre la naturaleza y que él controlaba la naturaleza. Y eso a mí me da a entender esa misma posición, así como, oye, nosotros controlamos a la serpiente, nosotros decimos cuando come, cuando ataca, cuando me saco fotos, cuando no. Nosotros, mira, nosotros controlamos a los lobos, los animales más bestias. Mira aquí, cuando atacan, cuando esto, cuando esto. Mira, nosotros tenemos los elefantes, nosotros podemos saber esto de los elefantes. Yo prefiero que los elefantes estén en estado salvaje, conviviendo con su territorio salvaje, y no que tengamos que poco menos que justificar a un animal que no hizo nada, meterlo en una cárcel, porque eso es una cárcel, meterlo en una cárcel porque hay un par de hueones que quiere pagar mucha plata por sus colmillos. Y que esa plata no es poca. O sea, yo, aunque trabaje toda mi vida, nunca voy a poder comprar una hueá de marfil, ni aunque quisiese. No quiero, obviamente. Esas cosas las paga gente con mucha plata. Pero eso. Como dije, mi enfoque de análisis aquí es el tema de la productividad de la Tierra, ese análisis de que por qué chucha tenemos que ver la Tierra, qué tanto produce, qué tanto no produce. Puta, weón, ahora me tinca que en unos años con esta mentalidad no vamos a querer ver ningún desierto pelado, weón. Todos van a tener que estar llenos de paneles solares cubiertos, weón. La flora y la fauna de un desierto es, a mi parecer, es brutal, porque la carencia de agua lo hace que los animales, la flora y la fauna de un desierto sean sobrevivientes, pero natos, o sea, tienen que sobrevivir altas temperaturas, bajas temperaturas, poca agua. ¿Qué más? O sea, ¿qué más? Para mí, y es lo peor porque, no sé, para la gente el desierto es improductivo, porque no hay nada, porque no podéis tener nada. Me tinca en esta visión de productividad, de hacer plata, me tinca que ellos no pueden ir al desierto, porque uy, en el desierto no hay donde plantar, ¿cómo le saco plata al desierto? Ah, turismo, qué sé yo. Pero me preocupa eso, me preocupa que tengamos que, ya bueno, ahí vemos un poco el tema de la intervención del Estado, o sea, es el Estado el que tiene que decir, oye, por favor, para quemarme los bosques, oye, por favor, para ensuciarme esta hueá, porque hay que preservarlo. Porque el ser humano individual como que por él quemaría todo y plantaría en todas partes y es como, weón, no necesitamos tener tanto. O sea, mi percepción de comida, por ejemplo, es tú comes lo que tienes que comer y si te sobra no lo botas, lo das a otro que no tenga que comer y así, y quizá algún día formar una especie de sociedad basada en qué tan buenos seres humanos somos y no que en tanto terreno podemos quemar y cultivar soya somos. Y al final, bueno, ahí entramos en términos de vegetarianismo, vegano, ese tema. Que después toda esa carne, o sea, toda esa soya ni siquiera me la como yo. Se la come un vacuno, se la come un salmón, y ese salmón termina en tu comida. O sea, si estás contaminando, o más que contaminando, echando a perder un ecosistema de millones de años para poner soya, que esa soya ni siquiera te la vas a comer tú, sino que te das el privilegio de arruinar otro ecosistema poniendo salmones, quizás donde no tienen que ir los salmones, el caso de Chile, poniendo salmones donde matando otra flora de fauna, pero preservando el salmón porque deja plata el salmón. Matando ese ecosistema, matando este otro ecosistema por un platillo de salmón que, peor todavía, el chileno ni siquiera consume ese salmón porque la gran mayoría se exporta.
Los filetillos de salmón, si no me equivoco, están dentro del ranking 5 de los productos más exportados. O sea que ni siquiera los consumimos nosotros. Se daña el ecosistema del vecino, nuestro, para que el de allá, el que compra, viva sin su desperdicio ambiental. Claro, a este debate o a este discurso que estoy dando, alguien podría decir, ¿y cómo quieres vivir sin la intervención humana? ¿Como los salvajes de África? No. 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 Un término que lo inventó un químico, sustentabilidad, puede ser. Lo vamos a analizar en un futuro, esos términos ambientales, cuando me meta a estudiar un poco más de ecología. Lo vamos a ver. Tengo todavía pendiente el Chang, que a final de semestre el Chang ya murió, ya no nos sirve en términos para estudiar, porque esa materia ya lo vimos. Tengo pensado aquí algunas cositas, algunos proyectos para analizar bien la materia, ya sea de ciencia o filosofía. Así que nice. Y eso sería el texto. Al que le guste la historia, recomendado, tiene muy buena biografía. De las personas que tengo confianza, que son personas de buenos textos, por así decirlo, lo recomiendan. Así que yo lo recomiendo porque me hizo pensar, me hizo ser menos estúpido. Hay varias biografías, o sea, hay varios textos de científicos naturalistas que vinieron a Chile en sectores donde existía la comunidad mapuche independiente, aparte del Estado chileno, no tenía relación con él. Así que igual vamos a estar viendo algunos naturalistas. Obviamente vamos a ver a Charles Darwin. Ojalá todos sus textos, son bien caritos y son difíciles de encontrar en el PDF. Pero creo que de aquí a algunos, a los 50 años lo tengo leído sí o sí. Y eso. Eso sería todo. Bye, nos vemos.